Este recurso educativo no reemplaza la bibliografía recomendada, sino que constituye una herramienta para guiar y facilitar el estudio de los contenidos sobre constitución de las membranas biológicas. En la parte de material de estudio de la unidad 2 de la Guía de Crecimiento y Desarrollo, también hay una guía de aprendizaje sobre este tema que tiene por finalidad orientar el estudio de estos mismos contenidos. Las membranas plasmáticas están formadas por una bicapa lipídica, estructura compleja que facilita el intercambio de información y sustancias entre la célula y el medio extracelular. En la UP número 2, las disciplinas Fisiología y Biofísica desarrollan temas relacionados con el movimiento de sustancias a través de estas barreras biológicas. Es por ello que en química estudiaremos su composición química para poder comprender la permeabilidad selectiva. La misma depende de la naturaleza anfipática de los lípidos que controlan el paso de los diferentes solutos y de la cooperación de las proteínas que seleccionan las moléculas que pueden atravesar la membrana en determinadas condiciones. ¿Cómo es la constitución química de las membranas biológicas? Están formadas por lípidos y proteínas. Dentro de los lípidos encontramos el colesterol, los glucolípidos, los fosfolípidos que pueden ser glicerofosfolípidos o esfingofosfolípidos. Respecto de las proteínas, hay proteínas integrales o intrínsecas y proteínas periféricas o extrínsecas. La proporción de estos compuestos varía entre células de distintos tejidos y en las distintas organelas de una misma célula. Comenzaremos por los lípidos. Como en su constitución participan ácidos grasos, tenemos que conocer cómo es la estructura química y algunas de sus propiedades. Los ácidos grasos están formados por una cadena hidrocarbonada y un grupo ácido carboxílico. En el ejemplo que está puesto en la diapositiva podemos ver sus partes. Los ácidos grasos de origen animal poseen número par de átomos de carbono. Cuando son saturados, significa que los enlaces entre los carbonos son simples, es decir, que se comparte un par de electrones. Cuando son insaturados, presentan uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono. En este caso, en estos dobles enlaces se comparten dos pares de electrones. Son monoinsaturados si poseen un solo doble enlace y poliinsaturados cuando poseen más de uno. La longitud de la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos y las insaturaciones determinan las propiedades de los mismos. El punto de fusión de los ácidos grasos depende de la longitud de la cadena hidrocarbonada o peso molecular, ya que cuanto mayor cantidad de carbonos e hidrógenos tenga, mayor será su peso molecular. De manera que mayor longitud de la cadena hidrocarbonada o mayor peso molecular, mayor será la temperatura de fusión. También depende del número de dobles enlaces o insaturaciones, y en este caso guarda una relación inversa, es decir, cuanto mayor es el número de dobles enlaces o insaturaciones, menor es la temperatura de fusión. Recordemos que el punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la que cambia de estado sólido a estado líquido.
En los ácidos grasos insaturados, el doble enlace genera la posibilidad de isomería geométrica, es decir, la posición de los sustituyentes según el plano determinado por el doble enlace genera los isómeros cis y trans. Como vemos en la imagen en esta diapositiva, en el isómero cis los hidrógenos se encuentran en el mismo lado del doble enlace, mientras que en el isómero trans los hidrógenos se disponen uno a cada lado del doble enlace. ¿Cómo es la disposición de la cadena de carbonos de los ácidos grasos? Como pudo observarse en la figura anterior, los ácidos grasos saturados se disponen en una forma totalmente extendida. En los ácidos grasos insaturados, un doble enlace cis provoca un giro en la cadena hidrocarbonada y se produce una acodadura en la misma. Los ácidos grasos insaturados con un doble enlace trans tienen una disposición extendida como los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos de los lípidos de las membranas biológicas tienen dobles enlaces cis. Luego veremos cuál es la importancia de tener esta conformación. A continuación, comenzaremos a estudiar la estructura de los glicerofosfolípidos. El glicerol es un compuesto de 3 carbonos que tiene un grupo alcohol o hidroxilo en cada uno de sus carbonos. En los carbonos 1 y 2 del glicerol se unen ácidos grasos por enlace éster, y en el tercer carbono se une un ácido fosfórico también por enlace éster, formándose el ácido fosfatídico. Diferentes compuestos pueden estar unidos por enlace éster al hidroxilo ácido del ácido fosfórico del ácido fosfatídico, resultando los distintos glicerofosfolípidos. Estos compuestos se muestran aquí: colina, etanolamina, serina, inositol. Todos estos compuestos son polares. Entonces, si al ácido fosfórico del ácido fosfatídico se une colina, se forma fosfatidilcolina. La parte polar de la molécula corresponde al ácido fosfórico y a la colina. Las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos forman la parte no polar. Como no tienen que estudiar fórmulas de memoria, trabajaremos con esquemas simplificados de las diferentes estructuras. En este caso es el esquema de la estructura de la fosfatidilcolina, donde se indica la parte polar y no polar y se la asocia con la figura que se utiliza para representar a los fosfolípidos. Si la colina está unida al ácido fosfórico del ácido fosfatídico, se forma fosfatidilcolina. ¿De qué manera podemos expresar cómo es la composición de la fosfatidilcolina? Diremos que está formada por una molécula de glicerol a la cual se encuentran unidos en los carbonos 1 y 2 ácidos grasos por enlace éster. Al tercer carbono está unido ácido fosfórico por enlace éster y al ácido fosfórico está unida la colina también por enlace éster. Tanto el ácido fosfórico como la colina conforman la cabeza polar del fosfolípido, mientras que las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos conforman las colas no polares del mismo.
Como vemos en este esquema, si la etanolamina está unida al ácido fosfórico del ácido fosfatídico, se forma fosfatidil-etanolamina. Esta misma diapositiva nos muestra que el ácido fosfórico y la etanolamina corresponden a la cabeza polar de este glícero fosfolípido, mientras que las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos corresponden a las colas no polares del mismo. Este esquema nos muestra que si el aminoácido serina está unido al ácido fosfórico del ácido fosfatídico, se forma fosfatidilserina. Y como en los esquemas anteriores, está indicado que la parte polar de este glícero fosfolípido corresponde al ácido fosfórico y a la serina, mientras que las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos corresponden a las colas no polares del mismo. Aquí vemos que si el inositol está unido al ácido fosfórico del ácido fosfatídico, se forma fosfatidilinositol. Y también se muestra que el ácido fosfórico y el inositol corresponden a la cabeza polar de este glícero fosfolípido, mientras que las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos corresponden a las colas no polares del mismo. Podemos entonces decir que el fosfatidilinositol está formado por un glicerol al cual se unen dos ácidos grasos por un enlace éster, y al tercer carbono está unido un ácido fosfórico por un enlace éster, y al ácido fosfórico se une el inositol. Siendo el ácido fosfórico y el inositol la parte polar de esta molécula, mientras que las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos corresponderían a la parte no polar de la misma. Esta forma de describir este compuesto también puede ser utilizada para describir los glicerofosfolípidos anteriores. Un fosfolípido que se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias es la cardiolipina. Está formada por dos ácidos fosfatídicos unidos al glicerol. A continuación, estudiaremos la estructura de los esfingofosfolípidos. El esfingol tiene en el primer y tercer carbono una función alcohol, en el segundo carbono un grupo amino, un doble enlace entre los carbonos 4 y 5, y a continuación una cadena de 13 carbonos completan los 18 carbonos de la molécula. Si en el segundo carbono del esfingol se une un ácido graso por un enlace amida, es decir, entre el grupo carboxilo del ácido graso y el grupo amino del esfingol, se forma la ceramida. Es decir, la unión del esfingol con el ácido graso por un enlace amida genera un compuesto llamado ceramida. Si al carbono 1 de la ceramida está unido un ácido fosfórico por un enlace éster y al ácido fosfórico está unida la colina por un enlace éster, se genera la esfingomielina. El ácido fosfórico y la colina conforman la parte polar de la molécula. La cadena hidrocarbonada del ácido graso y del esfingol constituyen la parte no polar de esta molécula. Al igual que con los glicerofosfolípidos, como no tienen que estudiar fórmulas de memoria, trabajaremos con esquemas simplificados de las diferentes estructuras. En este caso vemos la estructura de la esfingomielina, donde se indica la parte polar y no polar y se la asocia con la figura que se utiliza para representar a los fosfolípidos. La cabeza polar
la conforman el ácido fosfórico y la colina, mientras que las cadenas hidrocarbonadas del ácido graso y del esfingol conforman las colas no polares de este fosfolípido. Otros lípidos de membrana que no tienen fosfato pero poseen hidratos de carbono en su estructura son los glucolípidos. Si a la ceramida se une un monosacárido, se forma un cerebrósido. El monosacárido, que es una unidad de hidrato de carbono, es polar. Por lo tanto, este constituye la cabeza polar del glucolípido, mientras que las cadenas hidrocarbonadas del ácido graso y del esfingol conforman las colas no polares del mismo. Si a la ceramida está unida un oligosacárido, se forma un gangliósido. El oligosacárido está compuesto por varias unidades de hidratos de carbono y es polar. Por lo tanto, constituye la cabeza polar de este glucolípido, mientras que las cadenas hidrocarbonadas del ácido graso y del esfingol conforman las colas no polares del mismo. ¿Por qué estudiamos todos estos lípidos? Los glicerofosfolípidos, esfingolípidos y glucolípidos son anfipáticos. La parte polar de estas moléculas se ubica en la superficie de la bicapa lipídica, mientras que la parte no polar en el interior de la misma. Además, los glicerofosfolípidos son los fosfolípidos más abundantes y se los encuentra predominantemente en las membranas biológicas. El fosfatidilinositol bisfosfato es un glicerofosfolípido presente en las membranas celulares que posee dos grupos fosfato adicionales en el inositol. En respuesta a señales externas a la célula, es hidrolizado en diacilglicerol e inositol trifosfato, que actúan como segundos mensajeros en la transmisión de señales. La esfingomielina es un componente importante de membranas en el tejido nervioso, especialmente en las vainas de mielina. Los cerebrósidos se encuentran en la sustancia blanca del cerebro y en las vainas de mielina. Los gangliósidos se encuentran en la superficie exterior de las células y actúan como receptores específicos para funciones fisiológicas. Otro componente lipídico de las membranas celulares es el colesterol. Observen su estructura. La estructura es rígida, es una molécula apolar y es relativamente voluminosa. Por poseer estas características, se ubica en el interior de la bicapa lipídica. Su función es regular la fluidez de las membranas biológicas. Sabemos que las membranas celulares son una doble capa lipídica que se comporta como una estructura fluida a temperaturas fisiológicas y cuya fluidez depende del colesterol y de los ácidos grasos que componen los fosfolípidos. ¿Cómo es el efecto del colesterol en la fluidez de las membranas biológicas? A altas temperaturas interfiere en el movimiento de las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos de los fosfolípidos, lo cual tiende a reducir la fluidez. A bajas temperaturas disminuye la rigidez de las agrupaciones entre las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos de los fosfolípidos. ¿Y cuál es el efecto
de los ácidos grasos que componen los fosfolípidos en la fluidez de las membranas biológicas? La presencia de dobles enlaces cis en los ácidos grasos de los lípidos de las membranas contribuye a la fluidez de las mismas. Se produce un acodamiento en las cadenas de los ácidos grasos, favoreciendo la separación de las moléculas y disminuyendo las interacciones. De esta manera, las membranas son más fluidas. Los lípidos de las membranas pueden cambiar de posición. En esta imagen observamos el desplazamiento de los fosfolípidos. Tienen un movimiento de rotación sobre su eje perpendicular a la membrana y también un desplazamiento lateral dentro de la capa lipídica en la que se encuentran. Estos movimientos de difusión lateral y rotación son los más frecuentes. El otro movimiento es el llamado flip-flop, que es el movimiento de las moléculas de lípidos de una capa a otra. Este movimiento es muy lento y poco frecuente. Hasta aquí hemos aprendido sobre los diferentes lípidos que componen las membranas celulares. También que el colesterol y la conformación cis de los ácidos grasos de los fosfolípidos determinan la fluidez de las membranas biológicas. Ahora seguiremos con las proteínas. Recuperemos entonces los contenidos sobre las estructuras de las proteínas y la disposición de sus aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos y asociemos estas propiedades con las proteínas periféricas e integrales de la membrana plasmática. Las proteínas integrales o intrínsecas tienen una parte inserta en la bicapa. La mayoría atraviesa la bicapa una o más veces. Algunas penetran hasta la parte media de la zona hidrofóbica de la membrana. Sobre la cara externa de la membrana plasmática hay oligosacáridos unidos en forma covalente a estas proteínas. Los dominios transmembrana de estas proteínas tienen estructura de hélice alfa y poseen aminoácidos apolares. También pueden tener estructura de lámina beta. Estas estructuras con múltiples hélices alfa o lámina beta pueden disponerse formando un conducto central que permite el paso de moléculas a través de la membrana. Las zonas que están expuestas al medio acuoso poseen aminoácidos polares. Respecto de las proteínas periféricas o extrínsecas, podemos decir que las cadenas laterales de los aminoácidos polares pueden unirse en forma no covalente con los grupos polares de las proteínas integrales. También pueden asociarse a la membrana a través de enlaces covalentes con estructuras de anclaje. Estas estructuras de anclaje pueden ser ácidos grasos u otros compuestos de naturaleza lipídica, principalmente en el lado interno de la membrana plasmática. Además, puede haber complejos moleculares en la superficie externa de la membrana que actúen como estructuras de anclaje. Cuando hablamos de asimetría de las membranas, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, con respecto a los lípidos, en la capa externa predominan fosfatidilcolina y esfingomielina,
y en la capa interna predominan fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina. Y si consideramos las proteínas, las membranas biológicas son aún más asimétricas que con respecto a sus lípidos. ¿Cuál fue la finalidad de conocer la composición química de las membranas biológicas? Su conocimiento nos ayuda a comprender su comportamiento como barrera selectiva, la comunicación entre células, los procesos de endocitosis y exocitosis, los transportes de iones y moléculas, temas que son desarrollados por las disciplinas fisiología, biofísica e histología.